Ok, este es un segundo video. Ya el primero estuvimos hablando del Padre. Para hablar de los 7 espíritus de Dios, estamos diciendo que esos 7 espíritus de Dios no son los que están en Isaías allá, porque allá aquellos son los atributos espirituales y nada más son 6. Y que en realidad los 7 espíritus de Dios son 7 espíritus independientes que tienen vida por sí mismos, tienen autonomía propia y que pueden hacer cosas diferentes de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, pueden ser independientes. ¿Cómo lo muestra la Biblia? Ya leímos en Apocalipsis en 4 versículos donde se habla de los 7 espíritus de Dios. Todos estaban asociados al trono de Dios, al reino de los cielos, ¿verdad? O sea, tiene que ver con gobernar, la forma como Dios gobierna, o sea, cómo configuró el plan de salvación para la tierra, ¿verdad? Tiene que ver con el plan de salvación, los 7 espíritus. Ok, entonces seguimos. Acá habíamos dicho que al Padre se le llama Elohim, pero que Elohim es una pluralidad y que es un título, no es un nombre. Y que ese nombre, ¿verdad?, abarca a las 3 personas coeternas, al Padre, al Verbo y al Espíritu. Entonces, el primer espíritu independiente de Dios es el Padre. O sea, de los 7 espíritus, el primero es el Padre. Jesús dijo, el Padre mayor que yo es, y yo hago lo que diga mi Padre. O sea, el Padre es el número 1, el primer espíritu independiente y autónomo. Y entonces por eso aquí dice que descansó el Padre y enseguida comienza Yahweh Elohim, o sea, Jehová Dios, que ya es la segunda persona. Esta segunda persona es el verbo. ¿Por qué sabemos que es el verbo? Porque Juan lo dice. Juan dice, en el principio estaba con Dios y era Dios. Y sin él, nada de lo que se hubiera hecho, ¿verdad? Nada de lo que se hizo, se hubiera hecho si él no hubiera estado allí. O sea, quiere decir que el Padre estaba acompañado. Ahora, ¿cómo sabemos que el Padre estaba acompañado? Génesis 1, 26 nos dice claramente, entonces dijo Dios, primero lo pone en singular, entonces dijo Dios, porque Dios es una unidad, Dios es una compañía, Dios es la unión de 3 personas coeternas que dirigen el universo y que tienen una unidad tan perfecta porque el Espíritu Santo los une al Padre y al Hijo en uno solo. Por eso no son 2, sino uno, un solo Dios. Porque el Padre y el Hijo se unen de una manera, ¿cómo podríamos decirlo?, catalizante. El Espíritu Santo actúa como agente catalizador para hacer una unión perfecta entre el Padre y el Hijo. O sea, el Verbo y el Verbo y el Padre con el Espíritu Santo. Entonces los 3 ya unidos forman un solo Dios, que es una unidad. Cuando dicen solo Dios no se refieren a que es una sola persona, sino que es una unidad perfecta. Así como con el hombre. Cuando Dios hace al hombre dice, varón y hembra lo creó. Vamos a leer aquí en el 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira que lo hizo a nuestra imagen. Ellos son 3. Padre, Verbo y Espíritu Santo en uno solo, ¿verdad? Acá también, a nuestra imagen. La imagen es lo que se ve, lo que se puede contar, lo que se puede cuantificar, lo cuantitativo, esa es la imagen. Entonces, significa que esa imagen, dice Dios que creó al hombre a su semejanza, a su imagen, perdón, y entonces dice, y su semejanza, pero estamos tratando con la imagen nada más por lo pronto. Dice, y señorea en los peces del mar y las aves de los cielos. Y después dice, en el 27, y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Mire que están singularizando al hombre, varón y hembra los creó. Mire que después de decir que era un solo hombre, después dice que son 2, pero más adelante por acá en el 2, en el capítulo 2, se ve cuando dice que eran una sola carne. Aquí dice en el 24, el 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Te está diciendo que, y allá adelante, ya en el Nuevo Testamento dice, ya no serán más 2, sino 1, ¿verdad? La pareja, cuando los casan. Entonces el Espíritu Santo como agente catalizador también une al hombre con la mujer en uno solo, así como unió al Padre con el Verbo en uno solo. Y por eso hay una unidad. O sea, Dios es uno solo, un solo Dios que tiene
las mismas ideas, los mismos, están de acuerdo en todo, así como la pareja del esposo y la esposa están de acuerdo en todo. Son dos personas distintas, pero son un solo hogar. Y ese hogar cuenta para todo el mundo como una sola cosa, que la esposa, ya yo hablé con el esposo, bueno, listo, si hablaste con el esposo, lo mismo si hubiera hablado con la esposa. Si hablas con la esposa, ya es igual que si hubiera hablado con el esposo, porque son una unidad. Acá también es una unidad. Ahora me dirán ustedes, no, pero hay muchos esposos que no están ni de acuerdo, al final se separan. Sí, ¿por qué se separan? Porque no cumplen las cosas que el Señor les dijo. El Señor dijo que la pareja tenía que ser virgen, ambos, el hombre y la mujer, deben llegar al altar virgen. ¿Para qué? Porque estando en pecado el Espíritu Santo no puede llegar a hacer su obra perfecta, ¿verdad? Él trata de hacer su obra al Espíritu Santo, pero encontrando pecado, la comunión con Él no es perfecta. Entonces, por no ser perfecta, no se dan las cosas que Dios promete. Dios dice que serían una sola carne. Dios dice que ya no son dos, sino uno. Pero como el hombre no llega virgen, ni la mujer tampoco al matrimonio, entonces llegan en pecado, entonces no pueden tener una unión perfecta. Las parejas que sí lo hacen tienen una unión perfecta y muy raramente se separan. Generalmente en las encuestas han descubierto los psicólogos y científicos que las parejas que llegan siendo únicos al matrimonio con la persona que se unen, casi nunca se separan, se unen para toda la vida de manera perfecta, si siguen en los caminos del Señor, ¿no? Si se desvían para otra cosa y ya no siguen los caminos del Señor, lógicamente que se van a divorciar al final. Pero los que siguen el camino del Señor y han sido únicos y vírgenes ambos, permanecen para siempre. Ok, entonces les dejo esa cuñita ahí para que la averigüen. Ok. Entonces estamos ya concentrados en que sí habían varias personas en la creación, que al uno era Elohim que decía y se hacía, o sea, Dios Elohim, el Padre, que realmente Elohim es plural porque les dije que tenía muchos espíritus, porque todo lo que se crea, todo lo que Él crea, que tiene espíritu de vida, es un espíritu que Él le pone independiente, de libre albedrío, que no es manejado como un robot de parte de Dios, sino que ese espíritu es puesto allí para que sea autónomo e independiente. Entonces ya habíamos dicho que Elohim era el que llamamos el Padre. ¿Y por qué Elohim, el Padre, dice y hace? Porque Él no se relaciona con la materia. Él se mantiene inaccesible. El Salmo dice que Él habita en luz inaccesible. O sea, nadie puede ir allá. Por eso Jesús dijo, al Padre nadie ha visto, solamente el Hijo. O sea, solamente Él. Porque Él es el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, dice Juan. Y aquí en la creación vemos que es verdad. El Verbo está allí con Él porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de los dos, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, que es quien los une perfectamente. Entonces, fíjense ustedes cómo todo va concordando cuando se dice la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo Dios, Elohim, que es plural, ¿verdad? Dios, un banco de espíritus, como quien dice, tiene todos los espíritus que existen en el mundo, son de Dios, es Dios quien los ha dado, porque son millones de espíritus, pero para el plan de salvación Él ordenó 7 espíritus o 7 órdenes. 7 órdenes o 7 espíritus ordenó Él allí, ¿verdad? De las cuales la primera es el Padre, que se mantiene inaccesible. ¿Y para qué? Para mantener la pureza de Dios y el poder de Dios inmutable. ¿Por qué? Porque el Padre no se relaciona con la materia. Si el Padre se relacionara con alguno de nosotros, nos mataría su presencia enseguida. Y a cualquiera de los ángeles y a cualquiera de las personas que existen o de los seres que existen en el universo, ninguno podría pararse delante de Dios ni estar cerca de Dios, porque se moriría. Por eso cuando en Éxodo dicen que está el ángel de Jehová, va Moisés a acercarse y le dice, no te acerques, que aquí está Jehová. Entonces, mire que primero dice que es el ángel Jehová y después dice que es Jehová. Y después cuando él él no se ha quitado el calzado, le dice, quítate el calzado que está en Tierra Santa. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, está diciendo que él también es Elohim. O sea, se presentó primero como Malá, pero en toda su potencia porque estaba ardiendo en fuego.
Y después, pero no era un fuego que estaba destruyendo, sino un fuego que conservaba. Y entonces, y que daba vida a la zarza. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a acercarse y Dios le advierte, no te acerques que estoy como Jehová. Y después cuando él va a acercarse más, dice, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham de Abraham, de Isaac y de Jacob. No te acerques. Quita el calzado que está en tierra santa. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se mantiene en una potencia. Y ahí estaba rebajado en su potencia, porque ni siquiera lo podría mirar si estuviera en toda su potencia. Pero está rebajado en su potencia y sin embargo le advierte que no se acerque más, que se quede a esa distancia porque puede morir. Asimismo, Dios dice que Elohim, ¿verdad? Es inaccesible, no se relaciona con la materia, él solo dice de la nada, hágase y aparece de la nada. Pero ¿quién es que ejecuta el formar al hombre y darle aliento de vida? Es Yahweh o Jehová, que Yahweh Elohim lo traducen como Jehová Dios. A ese Jehová Dios es el verbo, es la segunda persona que está allí, que cuando dice hagamos. Ahora, cuando el hombre peca, ¿qué dice? Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque uno de nosotros, cuando dicen uno, que es un número, y dicen nosotros, está hablando de la primera pluralidad, que es el dos. Uno de nosotros, el Padre y el Hijo, que eran los que estaban en la creación. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estaba con él, pero también era Dios. Y por eso estaban ellos dos ahí y el Espíritu de Dios estaba moviéndose por la faz de las aguas, ¿verdad? Estaban los tres y esas tres personas coeternas que son inmutables y que no se acaban nunca, son eternos, no tienen principio, no tienen fin. Ellos estaban allí y por lo tanto sabemos que había el Padre y el Verbo que estaba con él, van dos espíritus independientes. Ahora, ¿cuál es el tercer espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Bueno, fácil. En Isaías por primera vez se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, perdón, no del Espíritu de Dios, dije mal. Se habla por primera vez del Espíritu Santo. Allí se dice que es el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh en hebreo significa Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese Ruach HaKodesh lo presentan por primera vez allá así como HaKodesh, o sea, como santo al Espíritu. Antes habían dicho el Espíritu de Dios, el Ruach, Elohim o el Ruach, ¿verdad? Pero acá ya le dicen Ruach HaKodesh, porque allí ya están hablando del Mesías y de Jesús haciéndose hombre y de los profetas y de todo lo que ha pasado y va a pasar. Y entonces allí sí se refieren a ya el Ruach HaKodesh, o sea, le llaman Espíritu Santo porque ahora va a estar con los de la tierra. Jesús lo prometió y vino a la tierra, ¿verdad? Iba a estar ya de manera presencial en la tierra y por lo tanto tenían que advertir que era santo porque no se podía tener Espíritu Santo con pecado, ¿verdad? Entonces tenía que ser la persona limpia de pecado. Entonces vamos a ver si eso es verdad. En Juan, el Señor le reveló a Juan todos esos secretos porque él amaba a Juan. Entonces mira, Juan, el hijo predilecto del Señor Jesús, ¿verdad? Dice aquí en el 14:15 dice así, podemos leer desde el 14, no, desde el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mira lo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Es el mismo Espíritu Santo. Ya sabemos que al Espíritu Santo también le llaman en el Nuevo Testamento el Espíritu de verdad. Entonces, aquí dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, mientras no conoces al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia que es que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, dice allá en Juan, en primera de Juan, una de las cartas de Juan dice, en esto conocemos, en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cuando aquí se dice, ¿verdad?
que el mundo no le conoce es porque el mundo no guarda sus mandamientos y por lo tanto, por no guardar sus mandamientos, no puede recibir el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, porque la gente cree que después de recibir el Espíritu Santo es que yo comienzo a guardar los mandamientos. Y creen que guardar los mandamientos es cumplir los mandamientos. No, guardar los mandamientos es memorizar los mandamientos y aceptarlos. O sea, creerlos y aceptarlos, los mandamientos. Después que Dios me presenta sus 10 mandamientos, si yo los acepto y los creo y estoy dispuesto a ponerlos en obra, entonces, en obra no, porque son no harás, no lleva obra. No harás, no lleva obra. Entonces, no es sino cumplirlos, quiere decir no hacer nada de lo que dice allí. Entonces, si yo estoy dispuesto a hacer eso, ya yo estoy guardando los mandamientos. Porque guardar es memorizar, porque esa palabra la usan para recordar, para retener en el cerebro, retener ese conocimiento y aceptarlo yo, ¿verdad? Entonces, eso es guardar los mandamientos. Entonces, cuando aquí dice, el que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es aceptar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? Los 10 completos, no 9. No, que entonces yo acepto 9 y el sábado no lo acepto. No, los 10 completos. Los 10 mandamientos completos yo los guardo, o sea, los acepto. Y ya aceptando sus mandamientos ya puedo recibir el Espíritu Santo del bautismo. Puedo ir al bautismo y recibir el Espíritu Santo. No es después, por eso es una falsedad cuando la gente dice que guardando, que no necesitan la ley porque con el Espíritu Santo ellos pueden guardar los mandamientos. No, el Espíritu Santo no te lo dan para que guardes los mandamientos. El Espíritu Santo te lo dan porque ya aceptaste y guardaste los mandamientos, entonces para que venga una ayuda y te permita cumplir todo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo, o sea, es una condición. Si no haces esto, no te dan lo otro. Entonces tienes que hacer esto para que te hagan lo otro. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces ahí está la clave. Entonces lo dejamos aquí porque se agrandó otra vez el video y no puede pasar después por la red. Entonces lo dejamos hasta aquí y lo paramos aquí.